Hola, buenos días. Hola, si acaso vamos a empezar ya con el debate. Buenos días a todos. ¿Me oís bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la organización, de parte de todos, que nos hayan invitado a este debate que lleva por título El espacio físico en la biblioteca pública, que es un tema que nos afecta a todos y del que intentaremos extraer ideas que nos ayuden a encontrar respuestas a esta amalgama de incertidumbre que nos rodea. La elección de los participantes por parte de la organización creo que es muy acertada porque son profesionales de muy diversa procedencia que seguro que nos aportarán visiones interesantes y a la vez contrapuestas sobre los usos y los espacios. Por descontado, también contamos con vuestra participación. La organización ha decidido que el moderador del debate había de ser una especie de punto intermedio y supongo que por eso ha pensado en mí, que soy un arquitecto, pero que estoy contratado por el mundo bibliotecario con la finalidad de conseguir, sin inventar ni diseñar nada, que la biblioteca sea arquitectónicamente interesante y a la vez ofrezca un buen servicio bibliotecario. Y en este caso, mi papel será preguntar, escuchar y moderar. Tanto ellos como yo deseamos que este debate sea interesante, ameno, creativo y que nos aporte cosas. Disponemos de casi 1 hora y cuarto y primero presentaré muy brevemente a los ponentes y después haré unas cuantas preguntas a cada uno de ellos y que estoy seguro que sus respuestas os animarán a participar en la tanda de preguntas posterior. Cuando se inicie esta tanda, os invito a que levantéis la mano y yo intentaré seguir un orden y conducir el debate. Y os pido primero pues, que os presentéis diciendo vuestro nombre, de dónde venís y a quién va dirigida la pregunta. Como sabéis, contamos también con un público virtual al que animo también a participar. Y después, un par de minutos antes de acabar, intentaré, si puedo, extraer alguna conclusión, aunque esto no va a ser fácil. Ahora voy a presentar a los ponentes y, bueno, como me gusta ser de la vieja escuela, empezaré por las damas, después por los caballeros y por orden alfabético. Por lo tanto, Ángela, eres la primera. Ángela García Paredes, buenos días, es arquitecta y junto con Ignacio Pedrosa fundó el estudio Paredes Pedrosa. Son profesores de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Su obra ha sido muy premiada y, entre otros, han ganado la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio de Arquitectura Española. Son autores, entre otras obras, del Teatro Valle Inclán en Madrid, del Auditorio de Peñíscola, las bibliotecas de Ceuta y Córdoba, etc. Y a Ángela, después le preguntaremos, entre otras cosas, qué recursos arquitectónicos se le ocurren para que en las bibliotecas puedan realizarse estas actividades espontáneas, a veces ruidosas, que figura que debería poderse producir. La siguiente es Ramona. Ramona Domínguez, buenos días, es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea. Fue directora de la Biblioteca Pública del Estado en Ávila y desde 1994 dirige la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca. Ha sido profesora de biblioteconomía en la Universidad de Salamanca y ha impartido cursos en España y Latinoamérica. Ha publicado un libro, Nuevas formas de organización y servicios en la biblioteca pública, y también artículos relacionados con el papel siempre cambiante de la biblioteca. A Ramona le preguntaremos, por ejemplo, qué opina de la utilización tan desenfadada de algunos usuarios que te los puedes encontrar tumbados en el suelo escuchando música. Después seguimos con Guillermo. Guillermo Sevillano es arquitecto y junto con Elena Orte fundó el estudio de arquitectura SUMA. Guillermo es máster en diseño arquitectónico avanzado por la Universidad de Columbia y es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Sus proyectos han recibido diversos premios y tienen experiencia en edificios bibliotecarios, ya que fueron finalistas en el concurso de la Biblioteca Central de Helsinki. Están haciendo el proyecto de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona y está a punto de iniciarse la construcción de la Biblioteca de Fuerteventura, que es un proyecto de ellos. A Guillermo, entre otras cosas, le preguntaremos qué elementos de partida le gustaría tener cuando le encargan el proyecto de una biblioteca. Después el siguiente sería Julian, que ya ha sido presentado. Buenos días. Y a él le preguntaremos, por ejemplo, dónde cree que debería estar el bibliotecario, sentado en el mostrador o paseando por la biblioteca con una tableta en la mano. Y finalmente tenemos a Pablo. Pablo Parra es licenciado en Periodismo, diplomado en Biblioteconomía y doctor en Documentación.
Comenzó trabajando como periodista y documentalista en diferentes medios de comunicación y en los últimos 15 años ha trabajado en las bibliotecas públicas y escolares de la Comunidad de Madrid. En la actualidad dirige la Biblioteca Municipal. As present, he's director of the Ricardo León Library in Galapagar. We will ask Pablo what activities the library should offer to motivate all the different citizens. Before I ask the first question, I would like to explain what we're going to be talking about. Libraries should adapt spaces to different uses that are becoming more and more widespread. And this adaptation has no end because people expect more and more of public libraries. And so there's lots of uncertainties around this subject, and the challenge is especially big for librarians because they need to make an effort and, try and come up with an ideal library. But also architects need to provide physical solutions for those demands. The reality is that libraries are becoming more and more multi-purpose spaces where many things can happen. And this coexistence of different things makes it very difficult to conceive library building successfully. Of course, buildings need to be flexible, but we know that total flexibility doesn't exist. And the trick is to strike a balance. And we will start with the questions. Some of them, are too general, so I would like to apologize for that. Entonces, la primera pregunta iría para ti, Guillermo, por favor, y es, a partir de tu experiencia So, Guillermo, from your experience as an architect, and on the basis of your experience as a user of libraries, what's your take on the evolution? Buenos días a todos, antes de nada, y gracias por la oportunidad de estar aquí. En relación a tu pregunta, Santi, y yo creo que, además de lo que ya has adelantado, nosotros vemos que venimos de un pasado más o menos reciente, ¿no?, en el que el ambiente que uno espera encontrar en las bibliotecas públicas todavía permanece inspirado por esas esferas institucionales solemnes, poco pretéritas, ¿no?, que eran sobrecogedoras en la forma en la que desplegaban la información, ¿no?, y que almacenaban en su interior, ¿no? Estamos hablando seguramente no tanto de bibliotecas públicas como de bibliotecas nacionales, estatales y universitarias, con ese aire de solemnidad, ¿no? Yo creo que se trataba de bibliotecas en las que la información se seleccionaba, se institucionalizaba y de una manera que se aportaba para una élite que en realidad era capaz de confrontarlas sin desasosiego ni desconfianza. En realidad, la biblioteca pública hoy en día representa a la perfección la forma en la que ha evolucionado los espacios públicos. No hablamos solo de bibliotecas, también de plazas y otros tipos de edificios, ¿no? En su interior proliferan ambientes de todo tipo, más informales, más acogedores, familiares, a veces incluso lúdicos. Y yo creo que son espacios en los que somos conscientes, ¿no?, de la necesidad de que tenemos que atraer a públicos de estamentos muy diversos. Y ya, además, pues las bibliotecas no ostentan la exclusiva del acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, en el caso de las bibliotecas, yo creo que es paradigmático de esa transformación de los espacios y de las relaciones que se establecen con los usuarios. Y hay un tema ahí de talante que yo creo que es evidente, que podría compararse con otros edificios financieros, judiciales, políticos, en los que el trato con el usuario no es ni mucho menos tan dócil y confortable. Pero también, aparte de este tema de talante, está esta necesidad de redefinirse, ¿no? Y aquí yo creo que comienza la controversia y lo interesante de todo el tema, ¿no? Porque sabemos que las bibliotecas no pueden acabar convertidas en morgues o panteones de libros, y al mismo tiempo nosotros ponemos en duda que las bibliotecas puedan presentarse como estuarios, puertos de refugio en la que el conocimiento, uno se encuentra en un ámbito silencioso, neutro, impersonal, aséptico, ¿no?, un poco descontaminado de políticas e interacciones sociales, donde el conocimiento se preserva de una forma muy pura y desideologizada, ¿no? Yo creo que eso es algo que también se está dejando atrás, porque cuantos más santuarios
y contenedores fríos construyamos, probablemente más usuarios correrán a buscar el calor de sus casas, el confort de sus tabletas electrónicas con las que tienen esa versatilidad, y luego más actores interesados preferirán foros virtuales, plazas o bares para interactuar entre ellos, ¿no? Yo creo que, por resumir la respuesta, ¿no?, las bibliotecas vienen, ¿no?, de un pasado en el que se presentaban como instituciones quizá para unos pocos. Pasamos por una transición, ¿no?, de templos para todos, pero templos aún, ¿no? Y seguramente ahora aspiramos a convertirlas en los hogares de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. O sea, por lo que, haciendo un pequeño resumen, hemos pasado de que dejen de ser espacios sobrecogedores, no se sustenta la exclusiva del acceso al conocimiento y que un poco la biblioteca es un poco el ágora, como si estuviéramos un poco en nuestra casa o en nuestro grupo de amigos, etcétera, ¿no? Es algo así lo que me decías, ¿no? Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta es para ti, Ángela. Mira, si pensamos en la relación física entre la biblioteca pública y la ciudad, ¿cómo entiendes que ha sido, cómo es y cómo debería ser este vínculo? Me refiero tanto al encaje del edificio bibliotecario en la ciudad como al encaje en el solar concreto donde se sitúa. Bueno, buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme a estar en este debate que, pues, como arquitecto que está involucrado en el proyecto y en la construcción de alguna biblioteca, pues me es tremendamente interesante y enriquecedor para nuestro trabajo. El tema de la localización en la ciudad de una biblioteca es de vital importancia, es fundamental. En cualquier edificio, en arquitectura, lo que rodea al edificio, la situación en la ciudad, pues es definitiva a la hora de proyectar ese edificio. Cuando se trata de una biblioteca, que es un edificio público, más aún porque los edificios públicos construyen también los espacios públicos de las ciudades. Y los espacios públicos de las ciudades, a nosotros nos gusta en el estudio pensar que en realidad son las habitaciones de la ciudad, son las habitaciones de todos y los lugares en los que todos nos encontramos. Me ha interesado mucho en la ponencia de Marina cómo ha explicado la función social de la lectura, y en este sentido la función social de la arquitectura pues es evidente. Esa carencia de límites que debe de haber entre el edificio público, en nuestro caso la biblioteca, y los espacios exteriores de la ciudad. Ese conocimiento de lo que sucede fuera, de lo que sucede dentro, la transparencia entre el dentro y el fuera, precisamente para invitarnos a participar de un espacio público, que es completamente diferente a la situación en la ciudad, por ejemplo, de las viviendas, que son espacios privados de las personas. Los edificios públicos, en nuestro caso la biblioteca, tiene que ser abierto. En ese caso, la localización es definitiva. No solamente si es una situación absolutamente urbana. En nuestro caso, en nuestro estudio, Paredes Pedrosa, que hemos construido la Biblioteca de Ceuta, por ejemplo, la situación es muy urbana, hay una carencia de espacios públicos. Sin embargo, ese potencial de lugar de encuentro, de lugar de todos, de lugar común, se dio dentro de la propia biblioteca con la incorporación de un yacimiento arqueológico que inicialmente iba a estar pensado simplemente para estar pues en un sótano, ¿no? Entonces, ese es el corazón de la biblioteca cuando no hay espacio fuera. En el caso de la Biblioteca de Córdoba, tampoco es exactamente ciudad, porque es un parque, un jardín, y en este caso, pues soñamos con una biblioteca que sea absolutamente abierta a ese parque, donde la gente ya lee, donde cuando vamos a la obra la gente está sentada en un parque y está leyendo. Entonces, en este sentido, la localización es lo más importante casi, aparte del funcionamiento para un edificio y para la arquitectura. Vale, muchas gracias. O sea, por lo que todo eso comentas, que interpretas la biblioteca que como edificio público que es una habitación de la ciudad, que la diferencia es mucho de la vivienda es lo privado, la biblioteca es un aspecto público de nuestra vida, la relación interior-exterior, que las actividades estén interrelacionadas, y que
han de estar integradas completamente con la ciudad. Cada situación es diferente, pero debe estar integrado, depende del contexto del territorio. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Ramona. Entonces, las bibliotecas públicas están cambiando. De lugares centrados en la difusión del conocimiento a través de la colección, se están transformando en lugares más abiertos, donde se potencia la relación social, la participación y la creación. Y esto significa que hemos de destinar espacio para estas nuevas actividades. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de espacio de la biblioteca crees que se debería dedicar a estos usos nuevos y servicios y cuáles a funciones más tradicionales, es decir, al acceso a las colecciones? Todo ello teniendo en cuenta que, en consecuencia, quizás no haya espacio suficiente para garantizar el libre acceso a la colección, por lo que una parte de esta deba estar en un almacén. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Pues yo creo que estamos hablando de que las bibliotecas están cambiando, pero las bibliotecas han venido cambiando, o sea, han estado cambiando siempre. Quizá ahora lo notemos más porque los cambios son más rápidos. Entonces yo creo que ya hace años que ya la colección no es el punto central de las bibliotecas, pero a lo que me preguntas se me hace difícil hablar de un porcentaje de espacio para unos usos u otros, porque yo creo que depende mucho del tamaño que cada biblioteca tenga. Hemos visto bibliotecas fantásticas en las fotos, en las imágenes que presentó Julian. Evidentemente parecían, y bueno, algunas conozco, eran bibliotecas muy grandes que pueden disponer de un mayor espacio para todo este otro tipo de actividades más de reunión, de encuentro, sí, de comunicación. Y las bibliotecas pequeñas, pues quizá el porcentaje del que puedan disponer para estos usos sea menor. Pero esto me lleva un poco a decir que quizá por donde estamos yendo, y yo personalmente lo veo así, lo veo muy favorable, es un poco a una hibridación de usos, o sea, que no sean tan compartimentos estancos el tener la colección por un lado y otros usos más comunitarios por otro. Creo que esa hibridación de espacios funciona bien. Por otro lado, esto no es nada nuevo porque las bibliotecas de los pueblos, las bibliotecas de localidades pequeñas lo han hecho siempre, o sea, separaban las sillas y las mesas y allí se hacía cualquier tipo de actividad más social, más comunitaria. Esto lo están haciendo también ahora muy bien en espacios muy pequeños las librerías, muchas de las librerías que están surgiendo actualmente en los últimos años. Y bueno, y respecto a lo de dejar una parte de la colección fuera del alcance, que era una preocupación, sí, pues a lo mejor cuando yo empecé en bibliotecas, pues yo creo que ahora, por dos motivos, una por este nuevo uso y la otra por las otras formas de acceso a la colección, no solamente que esté en almacén, sino al almacenamiento digital, o sea que habrá una parte de la colección a la que pueda accederse digitalmente y otra parte pues presencialmente. Creo que se podría ir por ahí. Vale, gracias. O sea que por lo que comentas, dices, o sea que hace años consideras que ya ha habido este cambio, que la dimensión es que dar un tanto por ciento es muy difícil de decir, que depende de la dimensión de la biblioteca, de otras características. Comentas que las bibliotecas quizás pequeñas, los espacios pequeños quizás son los más imaginativos a la hora de saber combinar diferentes usos, que se está haciendo también mucho ahora en las librerías, que se empieza a trabajar en estos aspectos y que la colección, como no te preocupa que no esté todo en libre acceso, porque entre otras cosas la colección ahora mismo hay física y virtual, por lo cual no está, el tipo de gestión de la colección permite olvidarse de esta idea tan fija antes que era el libre acceso. Entiendo que has comentado esto, ¿no? Estupendo. La siguiente pregunta es para Julian. La progresiva incorporación de nuevas actividades obliga a que las bibliotecas deban recurrir a sistemas mecanizados u otros sistemas de almacenamiento de la colección para ganar espacio donde poder realizarlas. En nuestra realidad, este cambio implica que una parte de la colección, como decíamos antes, deja de ser de libre acceso. Las preguntas, que aquí ahora son varias, son:
¿Crees que es positiva esta renuncia a cambio de ganar espacio para otras actividades? ¿Crees que por esta razón el usuario hará menor uso de la colección física? Si se tuviera que construir una nueva biblioteca pública, ¿qué porcentaje de la colección crees que podría almacenarse y, por tanto, no ser de libre acceso? Muchas gracias. No voy a contestar la pregunta de forma exacta porque no creo que merezca la pena hacerlo, pero sí que voy a formular otras preguntas. En primer lugar, hay que preguntar para qué sirve la biblioteca y por qué es importante acceder a los contenidos. Voy a contestar la primera pregunta. ¿Para qué sirve una biblioteca? Bueno, pues hay dos cosas. La accesibilidad de los contenidos y luego también una función social, ¿no? Como punto de encuentro. Hablando en términos generales, yo siempre hablo en términos generales, así que quizás me equivoque, pero las bibliotecas solamente se centran en el primer elemento y para ellas el tema social o comunitario es algo subsidiario. Es importante, pero secundario. Sin embargo, los estudios que hemos llevado a cabo han demostrado que las comunidades, cuando hablo de comunidades me refiero a los usuarios, normalmente consideran que ambos elementos son igualmente importantes. Por lo tanto, tomando un reciente ejemplo, yo participé en el diseño de la Biblioteca Central de Seattle, donde los arquitectos, hablando con los bibliotecarios, vieron que los bibliotecarios realmente no les gustaba mucho cambiar el equilibrio o el ratio entre lo que se dedicaba a la colección y los espacios dedicados a las actividades especiales. Sin embargo, los arquitectos llevaron a cabo una revisión general del programa de la biblioteca de Seattle para ver un poco lo que sucedía en las actividades que se celebraban y pudieron demostrar claramente que gran parte del énfasis, 2/3 del énfasis de la biblioteca estaba precisamente en el elemento social. Y una vez que sacaron esta conclusión y hablaron con los bibliotecarios, se dieron cuenta de que los bibliotecarios ya sí aceptaban el nuevo enfoque de diseño que ellos proponían. Entonces, la segunda pregunta, ¿por qué el acceso físico es importante? Bueno, pues la respuesta más evidente es el valor que tiene simplemente el acceso fortuito, ¿no? A encontrar algo por casualidad, ¿no? Cuando estás buscando algo en las estanterías, y esto es algo que valoran mucho los usuarios. Pero podría argumentarse que dar acceso a un espacio para actividades comunitarias también puede dar mucho estímulo a los usuarios, y la conversación con los bibliotecarios también puede dar lugar a nuevos descubrimientos, como lo puede dar pues mirar libros en una estantería. Así también buscar contenidos de forma digital también es algo que la gente pues está haciendo cada vez más, y también lo que significa todo esto, y lo he dicho antes y probablemente lo voy a repetir, es que no hay algo que pueda ajustarse a todos los requisitos, porque cada biblioteca es diferente, que es precisamente lo que usted acaba de decir. Hay bibliotecas pequeñas, bibliotecas académicas, bibliotecas de empresa. Cada una de ellas tiene sus requisitos y sus funciones. Lo que sí tienen en común, sin embargo, es la necesidad de estar bien planificadas y diseñadas para cumplir con los requisitos que les impone el entorno en el que están situadas, y también tienen que tener una identidad local y relevancia que puede establecerse consultando con la comunidad local y haciendo que la comunidad local participe, ¿no? Y esto es lo que quise decir durante mi presentación. Es importante que las bibliotecas se incrusten, ¿no?, en el entorno local para comprender exactamente lo que el entorno local necesita de ellas. Entonces, algunas bibliotecas seguirán teniendo colecciones físicas muy grandes, otras tendrán bastante espacio dedicado a actividades comunitarias y sociales. El secreto, como he dicho, es establecer qué requisitos tiene el usuario local a través de discusiones con ellos y haciéndoles participar. Vale, muchas gracias. Entonces, entiendo que dices,
un poco que la función social de la biblioteca todavía no está del todo asentada, que en cambio la comunidad sí que tiene muy claro que valora la parte de la colección, pero la parte también ese aspecto más social de las bibliotecas, que el acceso fortuito a la colección que permite que el hecho de que tengas toda la colección de libre acceso se puede suplir por otras maneras de acceder, como un buen consejo de un bibliotecario, por ejemplo, y que cada biblioteca es diferente, con lo cual en cada caso hay que saber encontrar el equilibrio. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es para ti, Pablo, y es: actualmente podemos considerar que la biblioteca pública ya es un lugar donde se potencia la integración social y la participación ciudadana. Entonces las preguntas son: ¿crees que es así de verdad? ¿Los servicios y los espacios bibliotecarios son realmente efectivos y consiguen atraer y motivar a todos los usuarios? ¿Qué tipos de actividades y qué tipos de espacios hay que ofrecer para que la ciudadanía venga y se quede en la biblioteca? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo creo que a la pregunta de si podemos considerar la biblioteca pública un lugar donde se potencia la integración social y la participación ciudadana, en líneas generales diría que no, depende de tener una buena instalación. De hecho, si me haces la pregunta hace poco más de un año, te hubiera dicho que rotundamente que no. Nosotros por entonces teníamos una pequeña instalación de 200 metros cuadrados dentro de un centro cultural, con ruido que se colaba por todas partes y peleándonos con los compañeros por intentar conseguir una triste aula de música para hacer un club de lectura o un simple cuentacuentos. Ahora la cosa nos ha cambiado positivamente. Contamos con una instalación 10 veces mayor en el centro del pueblo, en un edificio rehabilitado, que cuenta con 3 espacios funcionales que permiten la realización de 3 actividades de manera simultánea. Y bueno, pues lógicamente ahora sí que como sabemos los beneficios que tiene el realizar actividades y cómo conseguir la cohesión social. Lo estamos consiguiendo y creo que es un deber fundamental de todas las bibliotecas. Porque atraemos nuevos usuarios y porque bueno, pues es un servicio más que deberíamos tener en cuenta. El problema es que el tener una instalación óptima como la que tenemos ahora no es lo habitual y en la inmensa mayoría de las bibliotecas pequeñas y medianas de nuestro país no existen estos espacios diferenciados para realizar en verdad una cohesión social. En cuanto a la participación ciudadana, pues en nuestro caso, en nuestra experiencia, desde que tenemos la nueva biblioteca recibimos muchísimas propuestas semanalmente para realizar actividades, para hacer talleres y los estamos haciendo con mucho éxito, con una programación variada. Pues recibimos propuestas para dar una charla sobre economía, sobre técnicas de estudio, sobre lo que es el mindfulness. Recientemente, pues un ingeniero, gracias, todo esto son a las aportaciones de asociaciones y de grupos vecinales. En este caso, pues hace poquito un ingeniero propuso hacer una actividad titulada ¿Qué sabes sobre la Luna? Y consiguió congregar a 70 personas. Está claro que todas estas actividades, desde nuestro punto de vista, deberían orientarse a lo que es el aprendizaje, la experimentación o la formación. El problema, y siguiendo un poco bueno, pues esa recomendación que nos hacía en la ponencia inaugural José Antonio Marina, es que deberíamos también reflexionar y ver cómo reglamentar esa participación ciudadana, porque estamos viendo y estamos teniendo muchos problemas y muchas presiones, ¿no? Porque bueno, pues diferentes grupos políticos y sociales nos están planteando problemas y están viendo cómo la biblioteca es un espacio poderoso del que bueno, pues ellos intentan hacer un uso desinteresado de ello. Y en esa línea de reflexión, pues yo creo que sería muy interesante debatir y pensar si este tipo de actividades todas tienen cabida en la biblioteca o es necesario establecer límites, bueno, pues para el buen funcionamiento de la misma. Vale, gracias. Por lo que comentas, no siempre se potencia la integración social porque depende mucho del espacio físico, de la instalación que tengas, que no es habitual, comentas, que las bibliotecas dispongan todas ellas de estas características, que la participación ciudadana descaradamente crece cuando la instalación lo permite. Yo creo que aparte de la instalación también supongo las actividades que se desarrollen, y que le ves un problema, que esto es muy interesante lo que dices, que un problema al uso interesado, ¿no?, de la biblioteca pública. Muy bien. La siguiente pregunta es para Julian, otra vez.
Y si queremos que la biblioteca pública sea el edificio de referencia para los ciudadanos y teniendo en cuenta los cambios demográficos y los diferentes estilos de vida que están conviviendo en nuestras ciudades, ¿qué nuevos usos se deberían incorporar en las bibliotecas públicas actuales en orden de mayor a menor importancia, además de los propiamente relacionados con la difusión del conocimiento, y por qué? Tampoco voy a contestar la pregunta tal y como ha sido formulada. Priorizar elementos en una lista definitiva no me gusta demasiado. Pero sí que creo que el papel que tienen que jugar las librerías para activar las comunidades, pues se reconoce ya muchísimo y se ha comentado varias veces, ¿no? Sin embargo, el punto hasta el cual una librería en concreto, una biblioteca en concreto, pues cumple con este cometido, pues depende de cada caso. Hacer participar a la comunidad es la clave, ¿no?, para decidir lo que realmente hace falta hacer en cada biblioteca. Hay un proyecto financiado por la Fundación Bill Gates, gestionado por una consultoría IDEO, que desarrollaron una caja de herramientas, una serie de herramientas que ayudaron a los operadores de bibliotecas a conocer de una forma profunda cuáles son las necesidades de sus patronos, de sus visitantes, de sus usuarios. O sea, una forma de hacer, de alguna forma, pues intentar abordar viabilidad económica y viabilidad técnica y ayudar a las bibliotecas a identificar los desafíos a los que se enfrentaban, encontrar nuevas actividades que podían realizar y testarlas a través de distintos prototipos y implicar a los usuarios que tenían que dar su opinión para mejorar las actividades propuestas. Y esto produjo beneficios tanto para las bibliotecas como para los usuarios. Las bibliotecas se sintieron más, de alguna forma, empoderadas, ¿no?, porque ya pudieron saber un poco mejor lo que se esperaba de ellas y mejorar de esta forma los programas que ofrecían, y las personas también se vieron de alguna forma beneficiadas y se vieron de alguna forma y vieron que se les estaba dando importancia, incrementó su nivel de participación y su nivel de satisfacción, porque claro, si te preguntan qué tipo de actividades quieren y luego esas actividades se realizan, te sientes valorado, ¿no?, como ciudadano. Es importante hacer los deberes, ver un poco cuáles son las opciones. Es importante ver también qué hacen otras librerías, qué cosas novedosas se están haciendo, ¿no? Ver no solamente lo que se hace en nuestro propio país, sino también en el extranjero, y de esta forma recabar ideas interesantes. Vale, muchas gracias. Como decimos en España, es una broma. La primera pregunta no sabe, no contesta. O sea, no has contestado, que es normal, y es lógico. Lo digo ahora un poco de broma. Comentas que depende de cada biblioteca y de cada contexto, evidentemente, y que das mucho valor a la participación de la comunidad, conocer sus necesidades y copiar bien, como decía el arquitecto Moneo. Copiar, pero copiar bien de las experiencias sean del mismo país o de otro país. Estupendo, gracias. La siguiente pregunta es para Ángela. En las bibliotecas públicas se necesitan espacios informales de participación donde se puedan desarrollar actividades que a lo mejor producen ruido, donde quizás solo intervengan 8 o 10 personas. Pienso, por ejemplo, en una pequeña escenificación, pero que a la vez queremos que formen parte del espacio bibliotecario y que queden completamente integrados. ¿Cómo se pueden resolver estos espacios? ¿Qué recursos arquitectónicos se te ocurren para poder integrar esta misteriosa serie de actividades espontáneas que figura que pueden surgir en una biblioteca? Bueno, vamos a ver, la pregunta yo pienso que no tiene una respuesta directa, pero voy a explicar por qué. A mí me gusta mucho la descripción que hace Paul Valéry del arquitecto, que el arquitecto dice: yo soy quien imagina lo que tú deseas,
pero con un poco más de exactitud que tú. Es decir, yo creo que el arquitecto es el receptor de los deseos, de las necesidades, de las intenciones de las personas que van a usar la biblioteca. Y en este sentido, cada biblioteca además es diferente. El arquitecto es una persona, un profesional que está preparado para conocer la realidad y darle una respuesta y darle una solución a los problemas que se vayan planteando. En el caso de las actividades espontáneas a las que te refieres, de una parte, como en todas las cuestiones que intervienen en un edificio, en la relación entre la persona que necesita ese edificio y el arquitecto que da respuesta, es básico el diálogo entre las distintas partes, entre el arquitecto y todas las distintas partes implicadas en el edificio. En el caso concreto ya de estas actividades, esa resolución también necesita un tiempo, no una respuesta rápida. Hemos visto que las bibliotecas además son edificios que se han ido transformando, que con el tiempo, que son edificios que cada vez requieren ser más versátiles y que requieren también, además de ese amplio espacio indiferenciado, un espacio de silencio en el que conviven los libros y las estanterías con las personas que están en las mesas leyendo o estudiando. Estos grandes espacios indiferenciados conviven, a su vez, deben de convivir con otros espacios más pequeños, que a lo mejor son pues, unos espacios de lectura más íntima, con butacas o con mobiliario más ajustado para que haya menos personas que no estén dentro de este gran espacio, o como haya también personas que necesiten algo que no es habitual en una biblioteca, que es iba a decir el ruido, ¿no? Que es un alto nivel sonoro, cuando siempre la biblioteca lo que ha necesitado es silencio. Es evidente que estos espacios tienen que estar separados acústicamente de ese interior necesario, silencioso, que ha sido siempre tradicional de las bibliotecas. Casi como que ese gran espacio debería de tener como unos pliegues que puedan ser segregados acústicamente, porque desde el punto de vista técnico la sonoridad, el ruido, la música pues necesitan siempre una separación física, y esa separación física, esa no es misteriosa, siempre es la masa de un vidrio transparente que deja ver a través, o la masa de un material que sea más opaco. Pero ahí yo creo que lo más importante es el diálogo para la localización y siempre para que haya una transparencia, si se desea esta transparencia, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, por lo tanto, como comentas, el arquitecto ha de recibir las necesidades y los deseos y convertirlas en solucionarlos. Comentas la versatilidad de las bibliotecas actuales, la parte del silencio que ha existido siempre y que ha de poderse existir espacios dentro que sea posible el silencio, pero también convivencia con cosas ruidosas, y evidentemente comentas que se ha establecido una relación visual, si interesa o no, y acústicamente, que es uno de los problemas que hay que resolverse. Me ha gustado esto de las palabras pliegues, ¿no? Que un amplio espacio hayan pliegues que te permitan organizar diferentes áreas en el momento que consideres oportunas, que sean aisladas o no aisladas, pero que evidentemente técnicamente hay que resolverlo, y esto es así porque no hay milagros. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es para ti, Pablo. En las bibliotecas públicas se está empezando a fomentar la creatividad, pero para crear es necesario aprender, experimentar y generar. Por tanto, hay que ofrecer espacios de aprendizaje y experimentación. Teniendo en cuenta que hay muchas actividades creativas, como puede ser la escritura, la pintura, las manualidades, la experimentación científica, etcétera, ¿qué tipo de experiencias creativas consideras que debería ofrecer la biblioteca? Y lo pregunto porque algunas de ellas pues, tienen exigencias espaciales determinadas, como por ejemplo pues, que requieran luz natural
o la posibilidad de funcionamiento con horarios independientes o una ubicación determinada con respecto al acceso con respecto al resto de la biblioteca, etcétera. Yo creo que en el futuro, bueno, pues nuestras bibliotecas, las necesidades serán diferentes en las formas, en los soportes, pero yo creo que serán similares en los contenidos. Es decir, nuestra función seguirá, bueno, pues seguir proporcionando información, potenciar al individuo y, en definitiva, hacer comunidad. Así que yo no pienso que las exigencias espaciales deberían variar mucho a corto plazo. Es verdad que las bibliotecas públicas se están proyectando como espacios de adquisición de conocimiento, bueno, pues a través de la creatividad y la experiencia. Una manera de hacerlo, nos lo comentaba Julian, es bueno, pues, lo que nos llega sobre todo desde Estados Unidos a través de esas bibliotecas que cada vez se unen al movimiento maker, ¿no? Donde la gente va a jugar, a experimentar, a compartir. Pero como explicaba muy bien Ángela, la integración de esos espacios que son muy bulliciosos, yo creo que entrarían en conflicto y sería un reto para nosotros intentar bueno, pues, ver cómo es compatible con la ley del silencio que rige en la mayoría de nuestras bibliotecas. Yo personalmente pienso que, como pasa con el deporte o con lo que sucede en las aulas, las bibliotecas son un fiel reflejo de la realidad. Y ahora mismo, según diferentes estudios, la principal motivación de acceso a Internet son las redes sociales. Yo creo que todos esos esfuerzos creativos, experimentales, pienso que deberían canalizarse hacia un uso más eficiente de la web social que redunde en nuestro, bueno, pues en nuestro bienestar social. Y en esta línea, bueno, pues me gusta más el concepto de biblioteca como, bueno, pues lugar para desarrollar la capacitación en alfabetización en información. Y más recientemente, bueno, pues me atrae, por ejemplo, todo el fenómeno y el movimiento de las bibliotecas inteligentes, muy vinculadas a las Smart Cities, a las ciudades inteligentes, en las que España, bueno, pues es un país puntero y que, bueno, pues por resumirlo brevemente, bueno, pues sería una evolución sostenible de la biblioteca moderna, en una biblioteca donde, bueno, pues se basaría todo en las nuevas tecnologías inteligentes, en la interconexión, en los servicios digitales para el ciudadano, sea a través, por ejemplo, de la implantación en mayor medida de la radiofrecuencia o, por qué no, la incorporación de la inteligencia artificial en las bibliotecas. Vale, gracias. O sea, por lo que comentas, la función de la biblioteca no cambiará, es hacer comunidad, estoy igual, y que ves problema en esta integración física de actividades bulliciosas, o sea, que es como un reto de incorporarlas a la biblioteca, y eres más partidario, si no te he entendido mal, de potenciar más la formación de usuarios en la utilización de estos servicios digitales, ¿no? Que están más, y ves más el camino hacia allí. Es así, ¿no? Vale. La siguiente pregunta es para ti, Ramona. Imaginemos que se va a proyectar una biblioteca pública en tu ciudad y que vas a trabajar en ella. Las preguntas son, ¿qué papel crees que deberías desempeñar en el proceso de concepción del edificio? ¿Crees que debería haber participación ciudadana? Y en caso afirmativo, ¿cómo te imaginas que podrían participar? Bueno, pues efectivamente son varias preguntas encadenadas. Entonces, a la hora de poder participar en un proyecto para una biblioteca de nueva creación, yo creo que sí, que no solo un director de biblioteca, sino pues el personal de la biblioteca sí debería participar en ese proyecto e incluso personal quizá también de otras bibliotecas con características un poco similares, digamos la ciudad o la localidad con características un poco similares a donde se va a presentar la nueva biblioteca, porque creo que los bibliotecarios estamos también muy mediatizados por la biblioteca en la que trabajamos. Entonces eso nos hace quizá tener un poco unas ideas muy fijas. O sea que hay una pluralidad de 3 o 4 personas de fuera, ¿no? de otras bibliotecas, creo que sería también pues muy interesante. Y en cuanto a la posibilidad de la participación ciudadana, pues bueno, ya hay algunos ejemplos y yo diría que rotundamente sí, pero también quería decir que la participación ciudadana pues es un poco un progreso, es que a veces se confunde un poco la colaboración de los ciudadanos con lo que verdaderamente es la participación ciudadana, que implica
que se les va no solamente a escuchar, sino también a hacer caso de aquello que dicen e incorporarlo después en la gestión. Entonces, yo creo quizá que lo más conveniente sería ya que poco a poco fuésemos incorporando la participación ciudadana en este sentido de una participación de mayor intensidad, no solamente de colaboración, sino de poder ir integrándolos poco a poco en la gestión, y que esto pues, nos permitiría, pues sí, a la hora de la creación de un nuevo edificio, pues que pudiesen participar con mayor conocimiento, porque también a veces el ciudadano común a lo mejor desconoce un poco todo el funcionamiento de la administración o una serie de requerimientos que creo que si se introduce de forma progresiva, pues sería mejor, más positivo. Vale, gracias. O sea, que comentas que para elaborar el proceso de participación de una biblioteca, por descontado, ha de participar el mundo bibliotecario, no solo los de la propia biblioteca, sino que ha de ser una pluralidad del mundo bibliotecario, y que apuestas clarísimamente por la participación ciudadana, pero que entiendo que dices que hay que aprender a participar, y que la participación no debe iniciarse cuando se inicia el proceso de esta biblioteca, sino que ya debería ya venir de antes, y que no solo es escuchar, sino es incorporar incluso en la gestión futura, y que la participación ciudadana forme parte de la planificación de cualquier cosa en las ciudades. Entiendo que vas por allí. Esta pregunta te la hago a ti, Guillermo. Te devuelvo el lápiz porque a mí se me ha acabado la tinta en el mío, y ahora, si me dejas esto yo, por favor, porque es que... Y por si quieres apuntar algo. Mira, Guillermo, nosotros queremos edificios flexibles, espacios que se puedan cambiar fácilmente en función del uso, zonas con ruido y zonas de silencio, espacios de aprendizaje y de creación, espacios de encuentro y diversión, o sea que lo queremos todo. Entonces, imaginemos que te encargan una biblioteca. ¿Cómo te gustaría que te explicaran el programa de necesidades? ¿Qué elementos de partida te gustaría tener? ¿Y cuál sería para ti el equipo pluridisciplinar de trabajo? Bueno, supongo que todos nos estamos escabullendo un poco de las preguntas, ¿no?, que intentan llegar a conclusiones firmes y sólidas, pero creo que Julian antes hablaba de, no da una respuesta conclusiva, pero sí hablaba de un proceso, y yo creo que es de lo que estamos haciendo. La pregunta que dices es un reto apasionante, y nosotros precisamente estamos desarrollando un trabajo con la Gerencia de Servicios Bibliotecarios de la Diputación de Barcelona y el Consorcio de Bibliotecas de la ciudad, que empezó con una serie de investigaciones y líneas de trabajo en relación a la biblioteca que estamos haciendo allí, que se ha ido ampliando y que también incorpora el trabajo que están realizando ellos en paralelo para redefinir el programa funcional con el que se van a diseñar las futuras bibliotecas de la Diputación y las que se readapten de las existentes. Esto es un trabajo en el que creemos que al que incumbe una colección de agentes muy diversos, y leo para no olvidarme ninguno, ¿no? Estamos hablando de grupos de trabajo en el que podían participar usuarios y representantes vecinales, personal bibliotecario especializado y de apoyo, técnicos especialistas, arquitectos, ingenieros de estructuras, instalaciones y tecnología bibliotecaria, consultores acústicos para el acondicionamiento del espacio, escenógrafos y diseñadores de interiores, incluso sociólogos, publicistas y especialistas en espacios comerciales y neuromarketing. No estoy exagerando, creo, ni estoy hablando de ingeniería social, porque yo creo que lo que se trata es de tener una sensibilidad extrema cuando hablamos del entorno construido. Estamos hablando de una reflexión que yo creo que no solo afecta a las bibliotecas públicas, sino a el entorno construido, físico, sobre el que construimos nuestra sociedad. Las bibliotecas están tan amenazadas por Google como las plazas por Facebook. Y nos encantaría tener una solución sencilla, ¿no?, que nos pusiera a todos a salvo, pero los antiguos estándares se están quedando obsoletos a una velocidad de vértigo, y eso es evidente, ¿no? Así que yo creo que se trata de que alcancemos nuevos consensos, ¿no?, en los que la arquitectura, la colección, las actividades, los usuarios y el entorno formen una red cohesionada, un nuevo ecosistema, que es una palabra que nos gusta utilizar ahora, ¿no? Y esto afecta a todos los elementos del programa. Ponemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca como espacio de acceso e intercambio del conocimiento rivaliza
con foros virtuales que ya conocemos y tal, pero también con las tertulias que ocurren fuera de las puertas de las bibliotecas, en los bares y las plazas, con las consultas de los médicos y los psicólogos y con el sofá de nuestras casas, ¿no? Allí, en todos esos interfaces, en todos esos lugares podemos identificar prestaciones que la biblioteca debería ser capaz de asimilar e incorporar a sus programas funcionales, ¿no? Al final, la biblioteca yo creo que ofrece un soporte institucional que es capaz de traducir todos esos fenómenos que ya están ocurriendo fuera, combinarlos, hibridarlos, intensificarlos y multiplicarlos y ofrecerlos de una manera única e irreemplazable. Al final, también ponemos otro ejemplo cuando hablamos de toda esta revisión, que es bastante exagerado, pero nos gusta utilizarlo para poner en duda quizá cosas que ya damos por sentado, ¿no? Nos preguntamos si tendría más sentido que una biblioteca tuviera una colección de aromas que una colección de obras de Shakespeare, que al fin y al cabo están disponibles online con miles de enlaces, fuentes secundarias y tal, ¿no? Eso, digamos, es verdaderamente irreemplazable. Y en todo caso, bueno, si se trata de hablar de... Si hay una colección que tiene que definir las bibliotecas, seguramente estamos hablando de una colección de ecosistemas que propician situaciones, ¿no?, que tienen que ver con el intercambio, el acceso y la producción de conocimiento y lo hacen de una manera única e insustituible. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Comentas que los equipos han de ser absolutamente pluridisciplinares, has nombrado 7, 8, que son muchos, pero es cierto, bibliotecarios, arquitectos, usuarios, escenógrafos, etcétera. Comentas que la biblioteca está amenazada por Google, que la biblioteca ha de ser un foro de tertulia y ha de ser el sofá, el sofá de tu casa. Comentas que realmente es una experiencia única y irreemplazable y lo último así llamativo que pues es más interesante una biblioteca de aromas que no una obra de Shakespeare que la encuentres de otra manera. O sea que la biblioteca se ha de reinventar muchísimo, es lo que entiendo que dices. Perfecto. La siguiente pregunta, esta es para Ramón y para Pablo, los dos a la vez. En muchas bibliotecas nórdicas o americanas ves a la gente comer y beber mientras está estudiando, sentarse en el suelo, descalzarse y tumbarse en una butaca mientras escucha música. Es decir, que hacen un uso muy desenfadado y muy poco bibliográfico del espacio bibliotecario. ¿Qué opináis de esta utilización de la biblioteca pública y qué ventajas e inconvenientes tiene permitir e incluso potenciar este tipo de apropiación del espacio? Bueno, pues yo creo que los usuarios sí deben de apropiarse del espacio de la biblioteca. O sea, si no lo hacen suyo, creo que la biblioteca fracasará. Entonces, en cuanto a esto que comentas de, bueno, pues de tumbarse, comer, beber, quizá está sí, menos extendido aquí en España que en otros países, como hemos visto. Pero yo creo que poco a poco está también dándose y tiene sus pros y sus contras, pero creo que no se debe de reprimir totalmente. O sea, creo que hay que ir dejando que las cosas vayan evolucionando. Venía pensando, estos días anduve en el tren de un lado para otro y venía pensando que por ejemplo, en los trenes es muy frecuente que la gente pues, vaya con más soltura, ¿no? O sea, que se pueda tumbar, ponerse el abrigo de almohada, dormirse, beber, comer, pero luego los espacios se mantienen limpios y en buenas condiciones. O sea que yo mantengo una postura flexible ante esto, creo que sí que se debe permitir. También se puede favorecer con algún espacio donde sea precisamente más cómodo para estas actividades. Creo que hay que tener un poquito, sí, un ten con ten, pero creo que hay que ser flexible en estos usos. Yo cuando siempre se habla de bibliotecas anglosajonas o de los países nórdicos, me acuerdo de lo que me comentó una vez un buen bibliotecario australiano ya jubilado, con el que tuve la oportunidad de recorrer diferentes bibliotecas aquí en nuestro país, y una de ellas fue la Biblioteca de Castilla-La Mancha de esta ciudad. Y me decía, al ver las bibliotecas y mi preocupación por lo que habíamos hablado, que no me preocupara, que las bibliotecas hace 30 años en Australia eran así y que cuando me hiciera mayor que iba a ver que, bueno, pues que las cosas iban a cambiar.
No sé si pasarán, lo veremos o no, si pasarán 30 años o más, pero a mí me da muchísima envidia cuando veo, sobre todo en grandes librerías, pues tipo FNAC, ¿no?, a esa gente joven pues, que está desparramada por el suelo literalmente, pero esa misma gente luego al día siguiente es capaz de esperar horas y horas en una fila, bueno, pues para tener un encuentro con el autor de la saga de moda o de comprar un libro. Desgraciadamente, ese tipo de público, que normalmente son adolescentes y jóvenes, pues por norma general no acuden a nuestras bibliotecas, es más, se alejan de ello. Yo no veo ningún inconveniente, todo lo contrario, ¿no?, en que se apropien de los espacios. También creo que es un poco de mentalidad rígida nuestra. Nosotros, cuando se construyó y se estableció el plan de necesidades de la nueva biblioteca, intentamos, bueno, y al final optamos por esa vía, ¿no?, de intentar incorporar más espacios, o sea, espacios menos bibliográficos en detrimento de no alcanzar los ratios y los estándares de metros cuadrados de estanterías. Y recibimos muchas críticas por ello, pero bueno, yo creo que cada biblioteca es única, como ha dicho Julian, que deberíamos buscar un consenso en busca de un ecosistema, como decía Guillermo, y que bueno, pues que la realidad de cada biblioteca, de cada población es diferente y debería primar eso más que bueno, pues las ratios y los indicadores cuantitativos. De acuerdo, gracias. O sea, tú, Ramona, comentas que por descontado las bibliotecas deben facilitar esto porque si no lo facilitan es un fracaso. Comentas que quizás aquí en España esto está llegando un poco más lentamente, pero que en definitiva tampoco pasa nada, que en otros sitios ves que hay uso desenfadado de espacios, pero al cabo de 5 minutos aquello queda limpio y ordenado, y que al revés hay que facilitarles a la gente poder tener este tipo de apropiación. Y tú, Pablo, comentas que que los usuarios, no hay que tener tampoco miedo, que un usuario puede estar tumbado, pero después al cabo de 10 minutos a lo mejor está leyendo el libro más erudito del mundo, con lo cual no hay que estar asustado con eso, pero que en nuestra realidad tampoco consideras que estos usuarios sean los que más vienen a las bibliotecas. Esto es lo que comentas, ¿no? Ahora la siguiente pregunta es para Julian. Hasta la fecha se ha considerado, o por lo menos yo lo he considerado así como arquitecto especializado en edificios bibliotecarios, que los mostradores de atención bien resueltos son aquellos que están estratégicamente situados de forma que el usuario sepa en todo momento dónde puede ser atendido y que el bibliotecario tenga desde el mostrador una visión completa de todos los espacios de la biblioteca. Y esta premisa, claro, ha sido determinante en la distribución del mobiliario de nuestras bibliotecas. La pregunta es, ¿qué opinas al respecto? ¿Dónde crees que debería situarse el bibliotecario? ¿Cómo deberían ser los mostradores de atención? Y si este patrón se debería seguir en todas las áreas de la biblioteca. You can guess my answer, can't you? Muchas gracias. Yo no creo que se deba seguir el mismo patrón en todas partes. En cuanto al ejemplo que he dado antes de la Biblioteca de Canadá, el uso fluido de las bibliotecas y que había un sistema que detectaba si se robaba o no, y en lugar de mostradores de información había como bases de iPads donde podía informarse la gente. Yo no estoy sugiriendo que esta sea la única forma de hacer esto, pero en el futuro yo creo que sí que va a haber posibilidades muy variadas en las que se pueda proporcionar información. También esto ocurre en el sector comercial. Por ejemplo, una tienda de Apple ahora no tiene las típicas cajas registradoras antiguas. Uno va a una tienda de Apple y además es un espacio abierto, lleno de gente joven, con aspecto moderno, que llevan un iPad o un iPhone en las manos. Eso significa que la gente está cambiando la forma en que uno está cambiando la norma, por así decirlo. Se pueden hacer las cosas de formas diferentes y esto tiene efectos, evidentemente, a la hora de diseñar los espacios. O sea que uno va a una tienda de Apple, no hay mostradores y esto no sorprende a nadie. De hecho, puede incluso gustar mucho porque eso es una forma de tratar al personal y con la gente diferente. Una forma que también no tiene por qué ser ineficaz. Y a lo mejor la gente se encuentra más cómodo que de la forma habitual.
O sea que tampoco puedo yo dar una respuesta rígida en cuanto a esta pregunta. Evidentemente, no se trata de una respuesta correcta, sino que puedo dar varias respuestas correctas, varias posibles respuestas correctas. O sea que esta es la respuesta. Tengo poco éxito porque todo lo que pregunta nadie me contesta nada concreto. Pero bueno, ya lo he hecho queriendo también, ¿eh? Bueno, comentas que no hay un patrón de cómo hay que actuar. Comentas que de futuro las cosas cambiarán seguro. Y este ejemplo que pones de Apple, que realmente es cierto que bueno, es un cambio total porque son personas que tienen un aspecto muy juvenil y llevan un aparato aquí en la mano así y están moviéndose y no tienen un espacio físico. ¿Y consideras que esto piensas que puede llegar hasta gustar o sea, por resultado que ha de llegar así a las bibliotecas y que puede llegar a ser un atractivo añadido en las bibliotecas porque sería un cambio completamente diferente de actitud, la interacción con el usuario? Estupendo. La siguiente pregunta es para ti, Ángela. Y en las bibliotecas lo queremos todo. Queremos flexibilidad, silencio, luz en todos los sitios, pero a veces preferimos penumbra, queremos enchufes, queremos wifi en todos sitios y todo ello requiere una instalación determinada, ya sea una pared desmontable o un cable donde conectar alguna cosa, etc. Entonces, ¿cómo enfocar toda esta demanda? ¿Hasta dónde piensas que puede llegar el edificio? ¿Dónde está el límite y quién debe marcar el límite? Bueno, yo creo que desde la arquitectura se debe dar respuesta a las necesidades. Es evidente que la biblioteca ha cambiado mucho a lo largo ya simplemente de los últimos años, ¿no? Con todas estas cuestiones de Internet, de conexión sin hilos y sin cables. Entonces, la arquitectura es la actividad que debe dar respuesta a estas nuevas situaciones que se están produciendo. Antiguamente, los grandes edificios de las bibliotecas son estas imágenes inmóviles de las grandes librerías. Bueno, el libro siempre es físico y eso no podemos cambiarlo y es así. Y las mesas que nunca se mueven porque eran mesas pesadas, próximas a las estanterías de los libros. Sin embargo, los nuevos cambios han ido propiciando espacios bibliotecarios que son muchísimo más flexibles y más versátiles. También las instalaciones han ido cambiando con estos nuevos criterios de versatilidad en las bibliotecas. Antes había que conectar. Primero no se conectaba nada. Luego, cuando se empezó a necesitar conectar algo, pues necesitabas muchas veces enchufe o necesitabas red o necesitabas unas grandes pantallas. Ahora mismo también todo eso ha desaparecido. Ahora todo es absolutamente versátil. De hecho, si se quisiera, no los libros, que los libros es un tema aparte, el tema de el almacenamiento y la exposición de los libros, puesto que el libro es físico, pero en muchas partes de las bibliotecas todo lo que es el mobiliario o estanterías puede ser cambiado sin ningún problema porque todo el tema de las conexiones es absolutamente versátil. Alguna caja en suelo, algún registro en suelo, alguna toma de corriente eléctrica, pero luego todas las demás conexiones han desaparecido, como también los requerimientos de iluminación. Ha habido momentos en los cuales se pedía iluminar todo ese gran espacio indiferenciado de lectura o de exposición de libros con una misma intensidad porque no se consideraban apropiadas las antiguas luces próximas que un lector debía de tener en el libro. Sin embargo, ahora, con todos los criterios también de eficacia energética, no se quiere iluminar absolutamente ese gran espacio que constituye el corazón de la biblioteca, sino luego iluminar un poco más localizadamente donde el libro lo requiera.
Entonces, todas estas cuestiones, que dónde está el límite. Yo creo que la arquitectura debe de dar ese marco físico, siempre en diálogo. Al final, siempre estamos hablando todos de ese necesario diálogo con el director de la biblioteca, con los bibliotecarios, con los usuarios. En nuestro caso, es imprescindible también el diálogo con las ingenierías, porque a las ingenierías es el arquitecto quien le debe dar las pautas de lo que se desea para el edificio, ¿no? Entonces, con ese diálogo permanente, ir al edificio ahora mismo bibliotecario más versátil posible, y yo creo que luego la utilización de ese espacio, el límite está en la imaginación, es decir, de la misma manera que en la imaginación, con la lectura de un libro, la imaginación puede cambiar absolutamente la historia con la imaginación del lector. En la utilización de una biblioteca es con la imaginación de las personas que luego serán responsables de la biblioteca. Vale, perfecto. O sea, que comentas que por un lado está la tecnología, que ayuda, que hay que encontrar un equilibrio, y después está un poco el talento del imaginativo, tanto de los arquitectos como de los bibliotecarios, en saber encontrar este equilibrio. Y ahora hago la última pregunta porque se nos tira el tiempo encima. Guillermo, es para ti, y te pido... tenemos poco tiempo, pero la hacemos todavía, y después ya haremos las preguntas del público. En una biblioteca pública puedes acceder al conocimiento, puedes relacionarte con la comunidad, puedes aprender, pero resulta que virtualmente ya se tiene acceso a gran parte de la información que te proporciona la biblioteca, y también virtualmente puedes aprender muchas cosas y puedes relacionarte con quien quieras. Por tanto, como persona no de profesión bibliotecaria, ¿por qué crees que han de seguir existiendo los edificios bibliotecarios? ¿Qué han de ofrecer? ¿Qué crees que ha de pasar en ellos? ¿Cómo deberían ser? Bueno, nosotros supongo que todos los que estamos aquí, como ha dicho antes José Antonio Marina, somos creyentes, ¿no? Y creemos en el espacio físico, en nuestro entorno construido, si no, no estaríamos hoy aquí. Quizá nosotros particularmente somos un poco agnósticos con el caso de la biblioteca, y por eso hemos hecho este trabajo de investigación, bueno, que está aquí un poco a disposición de quien quiera tenerlo para las próximas sesiones, talleres y tal. Y a lo que nos hemos dedicado es a indagar sobre, a preguntarnos por el valor y cómo podíamos reivindicar este ecosistema, ¿no?, de la biblioteca, y cómo podíamos ampliar el repertorio de prestaciones del espacio físico que podemos ofrecer a los usuarios, ¿no? Y me gustaría poner algunos ejemplos. Uno, quizá también al hilo de lo que ha comentado José Antonio Marina, ¿no?, cómo conseguir hacer leer a la gente, ¿no?, a los jóvenes, a los nuevos usuarios. Y nosotros mismos, que tenemos niños pequeños, dos hijos pequeños, nos hacemos la misma pregunta. Y no tenemos una respuesta, y aunque sabemos mucho sobre los beneficios de la lectura, quizá sabemos menos sobre la experiencia de acceso a la información. Y esto es un tema en el que seguramente nos tenemos que obligar a difuminar mucho los límites entre disciplinas. En el estudio ponemos siempre un ejemplo. No es lo mismo ver un monólogo de humor en YouTube, en tu casa, que ir a un teatro. La experiencia de la información es radicalmente distinta, y los jóvenes pagan por ello, ¿no? Y hay una serie de factores que hacen que la experiencia sea radicalmente distinta. Estamos hablando de la preparación para el evento, ¿no?, la compra de las entradas, la anticipación del mismo en la cola, la participación con otros, la atmósfera de contagio en la que ocurre ese acceso a la información, ¿no? Y luego la continuidad posterior del evento, extendiéndole, compartiéndola en un bar, ¿no? Todas esas situaciones que son potencialmente trasladables a una biblioteca hacen que esa experiencia sea radicalmente distinta. Y lo mismo podríamos decir con el intercambio. Por ejemplo, no es lo mismo poner un post en Facebook que participar en un foro como este, ¿no?, en una atmósfera que está bien caldeada y que se alcanzan unos niveles de intensidad y compromiso con la participación muy diferentes, ¿no? Al final, nosotros no es que seamos enemigos de lo virtual, al contrario, creemos que hay una serie de prestaciones del mundo digital que tienen que incorporarse al espacio físico. Creemos que la tecnología RFID, ¿no?, Julian es un especialista en esto, permite una versatilidad en la colección que puede emular prestaciones que encontramos en lo virtual perfectamente hoy en día, ¿no? Y a mí también me gustaría navegar por la colección de una biblioteca con la misma confortabilidad que lo hago en el sofá de mi casa a través de Google Books, ¿no? Al final, por eso creemos que nuestros equipamientos, hablamos de las bibliotecas, las plazas, deben ofrecer todas estas funciones
que ya contienen, con unas nuevas prestaciones, ¿no? Para definir estos nuevos ecosistemas, seguramente intensificando lo físico, lo corpóreo, lo que tiene que ver con lo áptico, lo atmosférico, porque al final, en fin, no podemos enviar por mail unas determinadas condiciones ambientales, ¿no? Un aroma, una sensación en la piel, una emoción en la boca del estómago. Todo eso no es digitalizable, ¿no? Y es único, yo creo que puede aparecer en nuestras bibliotecas, ¿no? Y pueden ser radicalmente únicas y distintas a lo que ocurre ahí fuera. Y yo creo que esa sería la conclusión. Vale, perfecto. O sea que como usuario eres un ferviente defensor de la biblioteca física, ¿no? Como experiencias que se respiran, como atmósferas corpóreas, etc. Esta es tu definición, perfecto. Ahora, si os parece, abrimos la tanda de las preguntas del público. Si acaso levantáis la mano y os presentáis, decís vuestro nombre y a quién va dirigida la pregunta, por favor. ¿Se acerca con el micrófono ahí? ¿Hay alguna allí? Ah, vale, hay una aquí. Aquí. Ahora te pasarán un micro, supongo. ¿Por dónde? Es allá, mira, allí al final, a la otra esquina. Sí, hola, soy Maribel Méndez de la Biblioteca del Instituto Cervantes en Fez, en Marruecos. Mi pregunta va dirigida o bien a Ramona o a Pablo. Yo me pregunto hasta qué punto en el futuro no debemos pensar en precisamente abrir la biblioteca fuera de lo que es el espacio físico. Me refiero a aprovechar otros espacios públicos de la ciudad, como pudieran ser, en fin, hospitales, salas de espera de otras instituciones, por supuesto, centros educativos, etcétera. Hasta ahora han habido muchas experiencias como biblioplayas, bibliopiscinas, etcétera, o bibliobuses, como el que hemos visto esta mañana aparcado. Pero ¿por qué no llevar esto un poquito más lejos de manera que la biblioteca quede completamente integrada en lo que es la ciudad? Gracias. Bueno, yo creo que es que lo que se dijo hasta ahora no contradice en nada esto que tú dices, pero son dos cuestiones diferentes. Estábamos hablando de edificios bibliotecarios y ahora tú planteas el sacar la biblioteca de sus muros, cosa que yo creo que se viene haciendo, o sea, cosa que yo creo que sí que hay bastantes experiencias de esto y sí que lo considero positivo. Quizá me interese recalcar aquí algo que se dijo también, yo creo que se dijo aquí en la mesa o quizá también esta mañana, Julián, de ese espacio también exterior a la propia biblioteca. Quería quizá resaltar esa importancia de tener un espacio exterior que sirva por un lado de antesala, de lugar de encuentro y por otro lugar un espacio para la realización de muchas actividades. Pero respecto a lo que planteas, pues claro que sí, y pienso que sí que hay pues bastantes experiencias en ese sentido de sacar la biblioteca a otros sitios y que la colaboración en ese sentido tiene que ser también cada vez más amplia. Yo creo igualmente que cada vez se encuentran más experiencias en ese sentido, pues vamos copiando lo que hacen y bueno, yo conozco bastantes iniciativas. A mí personalmente me atrae mucho, por ejemplo, lo que es llevar la biblioteca a los centros educativos, lo que es la biblioteca pública, y yo creo que bueno, pues que
que poco a poco y gracias a estos encuentros y a la tecnología vemos más ejemplos que imitar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, primero él y después aquí, vale. Aquí también, vale. Entonces, tenemos 4 preguntas. Hola, buenos días. Soy Rafael Ibáñez, trabajo en la Biblioteca Municipal de Burgos, soy el director de bibliotecarios. Quería plantear una cosa que creo que no se ha mencionado en la mesa y me parece sumamente interesante. Todas las aportaciones suelen tener siempre un lado un poco oscuro y yo quería plantear, sobre todo a los arquitectos, pero vamos, lo puede responder cualquiera, el riesgo de que nuevos espacios bibliotecarios con diseños espectaculares y con servicios modernos puedan aportar un riesgo de gentrificación en los espacios en los que se construyan. Es decir, la expulsión de los habitantes propios de un espacio, de un barrio, sobre todo en las grandes ciudades, y la ocupación del espacio por otro tipo de ciudadanos, como ha ocurrido en algunas ciudades o está ocurriendo en algunas ciudades con espacios similares a las bibliotecas, llámense teatros, llámense otro tipo de locales de ocio. Muchas gracias. Perdón, ha preguntado usted por creo que la posibilidad de la gentrificación de las el de las riesgo que se bibliotecas. puede correr si se construyen determinados servicios o cuál es el papel que es lo que tendríamos que aportar entonces los bibliotecarios para evitar ese riesgo que se puede generar a la hora de crear ese tipo de espacios. Bueno, yo supongo que hay en primer lugar una función de las bibliotecas que ya no es arquitectónica, que no sé si tiene que ver con la gentrificación directa, pero sí con, digamos, el cultivo, ¿no?, de una mejor, para una mejor sociedad, un mejor barrio, un mejor vecindario. Pero bueno, creo que su pregunta tiene que ver más por la ocupación y la pérdida de carácter de las bibliotecas. Y yo creo que viene un poco a lo que se ha venido hablando en esta mesa, ¿no?, de la dificultad de trabajar con estándares hoy en día y de la necesidad de conocer de primera mano las necesidades de un barrio, ¿no? Y al final estos son, digamos, como hablábamos antes, de ecosistemas en los que tiene que participar desde el político, ¿no?, de los políticos que inician, las asociaciones vecinales que inician la promoción de un proyecto, con la participación de arquitectos, urbanistas, que ya conocen el contexto desde un punto de vista técnico, en el que empiezan a incorporarse otros técnicos especialistas, la participación de usuarios, del personal bibliotecario especializado. Lo ideal, desde nuestro punto de vista, creo que es que cada biblioteca sea un traje a medida. Y creemos que no es fácil de conseguirlo porque queda mucho todavía por hacer y precisamente en un momento en el que se están poniendo en duda y crisis muchos de lo que ya conocíamos. Ángela, no sé qué quieres. Bueno, yo quería añadir a esto que yo sí soy partidaria que cambien también las personas que habitualmente han ido utilizando las bibliotecas, precisamente por la capacidad absolutamente transformadora que tiene la arquitectura. El edificio de la biblioteca transforma el sitio en el que se sitúa. Hay una imagen clara que se ha expuesto Julián antes, que es la Biblioteca de Medellín. Esta biblioteca ha transformado absolutamente el barrio, es decir, el edificio transforma la ciudad y transforma también los hábitos de las personas. Antes solamente iban determinado tipo de personas a las bibliotecas. Ahora, sin embargo, hay otros habitantes que a lo mejor entran, chicos después del instituto, que entran a lo mejor simplemente por curiosidad o por ver qué es lo que pasa dentro, y son personas que empiezan a cambiar también sus hábitos. Es decir, esa capacidad transformadora física que tiene la arquitectura también tiene esa profunda capacidad transformadora social de los hábitos de las personas, de los chicos que están en los institutos, que están cerca de las bibliotecas. Y en este sentido, aquello que hablábamos antes de los pliegues, pero que también hay unas partes de las bibliotecas que ya son así, que son más abiertas, y ese es el punto donde las personas que entran cambian y mejoran. Entonces, la capacidad que tiene luego también de transformar la sociedad, en fin, es educación, ¿no? Gracias. Ahora veía tú, aquí arriba. Y después habría la tuya y entonces ya pasaríamos al público virtual, si lo hay. Hola, yo soy Ana Frechoso de la Biblioteca Municipal de Tres Cantos en Madrid
Quería haceros una pregunta a los arquitectos. Bueno, Julián, me imagino que por el proyecto que nos ha contado también lo tendrá. Quería saber si en los proyectos que habéis hecho de bibliotecas habéis participado también en una evaluación posterior con los bibliotecarios o con las instituciones para ver si vuestros edificios realmente están cumpliendo los objetivos que en un principio se habían programado, por los que un principio se había programado. Gracias. Do you want me to go first? Vale. Estamos aquí discutiendo los arquitectos para la respuesta. Pensar, o sea, volver a los arquitectos, hay muchos arquitectos que no les gusta volver al lugar de... Todo el mundo se ríe. Bueno, pero bueno, es por yo creo que es por varios motivos. Yo tampoco voy a explicar un poco cómo piensa un arquitecto. Por una parte es el edificio que ese arquitecto pensó, que ese edificio soñó, pues se ve transformado cuando ya se llega y se pone en uso. Luego me figuro que también los aplausos habrán arrancado porque claro, se vuelve y siempre hay una gotera, un aire acondicionado que no funciona o algo que no está, una puerta que tampoco funciona, ¿no? Bueno, son cosas que la puesta en uso de los edificios pues que es necesario, ¿no? Un edificio no es un coche, ¿no? Bueno, yo sí he tenido oportunidad de volver a la biblioteca de Ceuta en cuestión, que es la biblioteca que nosotros hemos construido, y para mí ha sido muy gratificante. Claro que hay cosas que no estaban exactamente como las pensamos nosotros, respecto a lo mejor a algún mobiliario, a alguna habitación que se utiliza de una manera diferente, pero desde luego la experiencia es tremendamente satisfactoria por simplemente el ver el edificio lleno de personas. Es decir, no hay nada, ninguna imagen o detalle de arquitectura o cuestión plástica que se acerque al valor que aportan las personas dentro de una biblioteca. Es igual que en un auditorio, ¿no? Un auditorio puede ser hermosísimo, las fotografías ser maravillosas, pero no hay ninguna experiencia que sea mejor que verlo lleno de personas y verlo sonando la música, ¿no? En el caso de la biblioteca está por aquí el director y yo creo que la afluencia de público y la capacidad transformadora que ha tenido también en la sociedad, yo creo que eso es lo más importante. Desde luego, el contacto posterior con el arquitecto a mí me parece que es imprescindible, porque, bueno, si hay goteras, pues también... Yo creo que, Julián, ¿querías comentar alguna cosa? Me ha parecido que Los ejemplos que yo di fueron ejemplos de éxito y por eso los utilizamos como base para identificar tendencias positivas. Acuérdense de aquella fachada de una tienda en Boston que existió durante 12 semanas y existió por la filantropía de los propietarios del terreno, que la dejaron libre durante un año, pero tuvo mucho éxito la iniciativa. Yo sospecho que las que no tienen tanto éxito simplemente desaparecen, no son las que realmente nos gusta mencionar. Pero creo que como ejercicio académico, bueno, es más que un ejercicio académico, pero sí que es una buena idea, ¿no? Realizar estas evaluaciones que ha mencionado usted, posteriores, del éxito o del fracaso, ¿no?, de este tipo de edificios. Gracias. Tenemos esta última pregunta y después sí hay... Vale, ya está. Pues esta última pregunta, por favor. Muchas gracias. Gracias. Vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y Jurídicas de esta universidad. Y en algún momento que me tocó dirigir la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de México y la Biblioteca Vasconcelos, la megabiblioteca, esta que se abrió con Vicente Fox y después con Calderón, que nos tocó reabrir porque se cerró 17 meses, nos tocó darnos cuenta, y ahorita mismo nos damos cuenta, estamos en un proyecto también para abrir una biblioteca modelo en la misma universidad, en la UNAM, de que con una investigación de campo que estamos haciendo por varios países, Estados Unidos, España, Colombia, y notamos cierta carencia de bibliografía
¿verdad?, en la elaboración del plan de necesidades. Pero tenemos una máxima ahí en México que decimos, bueno, me imagino que muchas bibliotecas, que lo que invertamos y trabajemos en planeación lo vamos a ahorrar en construcción, en errores de construcción y obra. Entonces, ¿qué piensan ustedes al respecto? Porque sí notamos que hay una carencia sobre una metodología para elaborar un plan de necesidades. Todo lo que involucra la planeación, involucra también, por ejemplo, los procesos de trabajo, que eso también se va a reflejar en tener buenos procesos y buenos espacios en las bibliotecas. Es la pregunta al respecto, o sea, sobre esta planeación, esta gestión que se debe de hacer previa, lo que debamos de invertir. Gracias. ¿Quién quiere contestar? A los bibliotecarios. ¿Tenéis alguna cosa que comentar? Yo creo que es para... Bueno, yo creo que efectivamente esa planeación es necesaria, ¿no? O sea, el conocer qué usos va a tener luego la biblioteca, qué necesidades, qué espacios se necesitan, pero también ya hemos visto que siempre, o sea, que no puede ser una planificación demasiado exacta, porque lo que necesitamos ante todo, pienso yo, es flexibilidad. Ha salido hoy ya bueno, varios de los participantes lo han comentado. Entonces, a veces un exceso de planificación, ¿no?, pues va a condicionar después el posible cambio de uso de esos espacios. Ella misma comentaba ahora cómo cuando vuelve a la biblioteca, el arquitecto que vuelve a la biblioteca ve que esos espacios han tenido otro uso diferente del que estaba sobre el papel. Pero yo no creo que eso responda a una falta de planificación. Creo que es más porque realmente los usos y necesidades son muy cambiantes y cada vez ese cambio, como decía al principio de mi intervención hoy, pues ese cambio es más acelerado. Esa es mi opinión. Muy breve. Yo creo que es muy importante lo que planteas y es necesario, ¿no? Pero muchas veces cada municipio es diferente, es un mundo y tiene unas condicionantes. Y es verdad que aquí, bueno, pues estamos por un lado bibliotecarios, por otro lado estamos arquitectos, pero muchas veces, y aquí faltaría, los políticos, los que al final no hacen ni caso ni de unos ni de otros y diseñan sus edificios. Yo he tenido esa mala experiencia y considero que es fundamental. No somos libres muchas veces para poder intervenir en los proyectos, ni se nos deja intervenir como debería ser y como hemos estado hablando a lo largo de la mañana. Dejadme un minuto de resaltar 4 o 5 frases que han dicho los ponentes y acabamos. Guillermo comentaba que si se quiere atraer a todos los públicos, la biblioteca debe ser como un ágora, un lugar donde se interaccione y donde valga la pena ir. Ramona comentaba que en cuanto a incorporar nuevas actividades, la dimensión de la biblioteca es muy importante y que las bibliotecas pequeñas son las más imaginativas. Pablo comentaba que las actividades bulliciosas suponen un reto. Julian comentaba que el acceso a la colección a veces es el buen consejo de un bibliotecario o la tecnología suplen todo el libre acceso a toda la colección. Ramón y Pablo comentaban que hay que ser permisivo con según qué comportamientos si queremos que vengan todos los usuarios. Julian, con respecto a los mostradores, esta nueva manera de hacer y que incluso habríamos de pensar qué quiere el usuario encontrar en la biblioteca. A lo mejor el usuario ya tiene ganas de encontrar un bibliotecario como en la tienda Apple, por ejemplo, no lo sé. Guillermo decía que los equipos pluridisciplinares de trabajo son imprescindibles para hacer un buen equipamiento bibliotecario, y Ángela, que el edificio bibliotecario tiene que estar integrado en el lugar donde se construye. Muchísimas gracias por la atención vuestra y a vosotros por participar y que comáis bien.